Soy Gerardo Cobian Pérez Bocanegra, soy estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la carrera de Psicología. Y el día de hoy estamos con el licenciado Edgar López, que ha trabajado en diferentes ámbitos editoriales y que ahorita está trabajando en Besalus. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestra primera pregunta sería, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor son una instancia o una ley que protege la creación de una persona, una creación editorial, una creación artística. En este caso, para la línea que tenemos nosotros, o lo que vamos a platicar, sería, por ejemplo, de libros o creación de pruebas psicológicas, ¿no? Es la persona que legalmente ha registrado un producto a su nombre de manera original. ¿Sí? O sea, soy el dueño de este producto, yo lo creo. ¿Estos derechos de autor tienen como alguna duración, algún límite? Originalmente la Ley Federal de Derechos de Autor respaldaba, me parece, por 70 o 75 años la duración o la vigencia de los derechos de autor de una obra. Posterior a eso pasan a ser como patrimonio de la nación. O sea, ya es del país el producto, pero en ese inter puede irse delegando, el derecho de explotación de obra o de pertenecer la obra a cierta persona, ¿no? Puede irse heredando, por decirlo así. Muy bien. ¿Hay alguna sanción que pueda existir cuando tú infliges con los derechos de autor? Si hay sanciones, están reglamentadas por la ley, eh, y las sanciones dependen realmente de qué tipo de violación está sucediendo. Por ejemplo, existen, y bueno, vuelvo a mencionar, en lo relacionado a lo editorial, hay un organismo que se llama CEMPRO, que es el Centro Mexicano de Derechos, de Protección de Derechos de Autor, que ellos regulan qué tanto puedes o no, o permiten u otorgan permisos de reproducción de algunos títulos, digamos en fotocopias, pero está regulado. Tú tienes que pedir un permiso y ellos concentran los derechos de autor nacionales y dicen, de tal libro yo quisiera sacarle una copia a estas X número de páginas, y ellos te regulan y te permiten o no sacar, por ejemplo, una reproducción de una obra, de un original. Entonces sí puede ser posible, eso no estaría penado porque está regulado. Lo importante es estar dentro de la regulación de la ley, pues, en estos casos. Ok. Ah, entonces dependería mucho de la situación, la sanción que esto llevaría. Sí. Además, existe una idea de que normalmente los psicólogos infligimos mucho esto de los derechos de autor o que no lo utilizamos mucho. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que es muy cierto. Sí, Creo que como gremio nos hace falta bastante profesionalizar nuestra carrera, ser más orgullosos de esto, tomar tanto la formación como la vida profesional más en serio, profesionalizarnos más, pues, propiamente, como lo estaba diciendo, y respetar a nosotros y respetar a la ley, porque es muy importante este tema. ¿Usted cuál cree que sea la principal razón por la cual nosotros no respetamos esta ley, los derechos de autor? Yo creo que es como cultural de la profesión desde la formación, desde cómo nos vamos enseñando a trabajar, desde cómo nos vamos formando, porque si yo me formo con una fotocopia, pues cuando egrese lo primero que se me va a venir a la mente va a ser sacarle copia a algo, Sí. ¿no? No tener un libro original, no tener una prueba original, y además creo que también implica un poco, dos temas. Uno es que la parte humana de la formación en psicología, no solo académica, sino propia cuando eliges la carrera, Sí, claro. te llama mucho a tratar de apoyar al de enfrente, a que sea con los recursos más óptimos o menores invertidos y que sea más rápido, etcétera. Esto a veces se contrapone a, a que tú utilices materiales que cuestan un poco más, pero que te dan certeza científica, certeza en la evaluación, en la Sí, claro. aplicación y en la interpretación también. Entonces, esa es una parte, y la otra es que si tú sacas copias y te cuesta 50 pesos algo, pues tal vez mañana, si vas a evaluar a alguien cuando seas un profesional, a lo mejor pienses que cobrarle adecuadamente, y eso tiene que ver con tus horas de trabajo invertidas, cuánto tiempo te lleva a aplicar, cuánto tiempo lleva a calificar, cuánto Sí. tiempo le dedicas a un caso a interpretarlo, a ver qué significa realmente esta batería de pruebas que apliqué. Si tú sacas cuentas de las horas invertidas, tendrías que cobrar en relación a eso y a lo que sabes hacer, no solo por el horario, sino también que soy un psicólogo, que soy un profesional. Y no es lo mismo comprar una prueba original y entonces invertirle tiempo, hacerlo de manera correcta y cobrar adecuadamente, profesionalmente ese trabajo,
que si te costó 100 pesos una fotocopia de algo, decir, mi corazón, cómo me permite, mi corazón empático, psicólogo, Sí. cómo me permite que yo le cobre, no sé, 500,000 pesos a alguien o más por una evaluación, si yo me gasté pocos pesos en una copia, ¿qué aguas? Porque entonces también ya la validez de esto queda en entredicho. Desde Sí, cómo claro. califica, perdón, hasta cómo presentas, porque a la hora de presentar, y muchos de los colegas que trabajan ahora en cuestiones legales, forenses, jurídicas, saben que fotocopias están pues, tanto como penadas, pero se invalidan los estudios o los casos en los que evalúas de esa manera. Pero bueno, eso es algo que yo no lo sé tan profundo como ellos, seguro alguien con otra entrevista de esa línea les va a decir. Sí, claro, la parte humanista de nosotros como que se influye demasiado. Creo que sí. Además de eso, ¿nos podría comentar qué papel puede desempeñar un psicólogo en el ámbito de las editoriales? ¿En qué podría trabajar? ¿De qué se encarga? ¿Ok? Bueno, en mi experiencia, un psicólogo en una editorial, en las editoriales que yo me he desempeñado y en las áreas comerciales que ahora me desempeño, puede tener dos líneas. La primera puede ser bueno, realmente tres generales. Pues voy a decir por qué. En el área de recursos humanos yo creo que idealmente tienen que estar involucrados los psicólogos, sí o sí, y entre más arriba, mejor. Es una opinión que yo he observado, que surge de mis observaciones y de mis vivencias. En RH, entre mejor línea psicológica tengan, la cultura es más clara, obvio sean con administradores y gente de RH, es importante, pero los psicólogos tienen mucho que aportarle a esa línea. En el área editorial, también, en una editorial hay un área específica de área editorial de producción, donde no se refiere a imprimir cosas, sino a determinar qué tipos de productos, cómo se seleccionan, cuáles pasan ciertos criterios científicos o no, quién los va a evaluar, si hay un revisor técnico, si hay un traductor. Por ejemplo, una traducción de una prueba o de un libro de psicología de cualquier otro idioma al español, si se determina que sí se quiere publicar, no solo tiene que un traductor de lengua propiamente o de idioma lo traduzca ya. Si es alguien que además es psicólogo, es mucho mejor la traducción porque el tipo de conceptos tienen que ser aplicables, no es una traducción Sí, claro. literal, tiene que ser una traducción como conceptual o académica o de contenido, ¿sí? De profesión. Y después un revisor técnico también tiene que, ya quedó, no sé, traducido por alguien relacionado al área de la salud o un psicólogo, luego hay un revisor específico que es experto en la línea. No es lo mismo alguien de adolescencia que de clínica, que de laboral, o tienes que ir con alguien específico para ver si los conceptos quedaron adecuados a eso también. Entonces, la segunda área sería editorial, propiamente, de desarrollo de proyectos, de pruebas, de libros, etcétera, donde es mejor la comunicación entre un psicólogo Sí, con otro psicólogo que está produciendo sus contenidos. Y la otra área que es donde yo me he desempeñado es el área comercial, donde precisamente el lenguaje común entre un psicólogo y otro psicólogo para difundir una obra nueva, para posicionarla, para conocer a líderes de opinión, es una parte esencial. Y además, cuando ya, bueno, en mi caso que yo tuve oportunidad de tener mayor injerencia en el proceso de publicación, yo no estuve en el área editorial, pero desde el área comercial tienes voz y voto para las publicaciones. Entonces, el área comercial es la que más tiene claridad para la cuestión de mercado. Entonces, no es lo mismo hoy la necesidad que hay para evaluar a un niño que para evaluar a un adulto mayor o para un adolescente, ¿sí? O, no sé, autismo contra inteligencia o contra superdotados. O sea, ¿qué hoy más necesitan los psicólogos? ¿Qué más le va a aportar a la profesión? sí, De más eso que se nada, trata. alguien que sepa desenvolverse en ese ámbito. Es correcto. Por eso un psicólogo le aportaría a esas tres áreas y en mi experiencia he estado más en el área comercial y editorial vinculada. Ok. Bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Para servirles. Sí.